Un cordial saludo, bienvenidos a este canal, Orlando Vido Jerónimo, en la sección Matemática desde cero. Y en esta entrega vamos a trabajar todo lo relacionado al conjunto de los números enteros. Bien, el conjunto de los números enteros surge de la necesidad que tenía el hombre de contar las deudas, contabilizar las deudas. El conjunto de los números naturales no utiliza el criterio de número negativo. ¿Me doy a entender? Entonces el conjunto de los números enteros está constituido por el conjunto de los números naturales, es decir, los enteros positivos, es igual, el conjunto de los enteros positivos es igual al conjunto de los naturales. Ya en este criterio, con este criterio, ya introducimos al número 0 para completar este conjunto y también el conjunto de los números enteros negativos, que son los naturales con un signo negativo. Bien. Entonces, el conjunto de los números enteros surge de la necesidad de contabilizar las deudas, como le había dicho anteriormente. ¿Qué sucede? Que si nosotros, el hombre anteriormente, contaba solamente su pertenencia, ahora ya cuando surge la escritura, y con el surgimiento de la escritura y del primer estado, que fue el estado de Babilonia, y donde había muchos pueblos que estaban constituidos en estado también, pero principalmente el de Babilonia, que era el estado más grande y era como la capital del planeta, se podría decir. En ese estado también estaba el estado de Sumeria. Los sumerios fueron los primeros que comenzaron a utilizar la contabilidad para recaudar impuestos. Entonces, con la recaudación de impuestos ya se le grababa la deuda a cada uno de los individuos y también en el comercio de Estado, con el Estado con los habitantes, y ahí también se grababa las deudas que poseía eh, una persona con el Estado con una persona, el comercio grande entre varios grupos económicos, y ya ahí comenzaba a contabilizarse todo lo que conocemos hoy en día como las deudas. Entonces las deudas se contabilizan se representan con el signo negativo. Bien, entonces teóricamente el conjunto de los números enteros surge de este pequeño análisis que vamos a realizar. Si nosotros tenemos 3 pesos y debemos 2 pesos, ya ahí nosotros nos quedamos debiendo 1 peso. Pero ¿qué sucedía si nosotros teníamos 6 manzanas y teníamos que pagar con 9 manzanas? Entonces ahí venía el primer dilema matemático. No tenemos el conjunto de números negativos, entonces ya ahí el hombre comienza a instaurar el criterio de deber. Entonces, con este criterio no es compatible con el sistema numérico que se manejaba hasta entonces. Entonces, ¿qué sucedió? Que el hombre tenía que ya crear un nuevo sistema numérico, y ya con la creación de la escritura cuneiforme, ya ahí era posible registrar todo y hacer los cálculos aritméticos. Más adelante vamos a trabajar las operaciones aritméticas, cómo se realizaba la suma con el sistema de un ábaco, lo que nosotros conocemos como el sistema posicional de unidades, decenas, centenas, y así sucesivamente con un sistema, se podría decir, decimal. Entonces, aquí nosotros, ya con la aparición del número negativo para la satisfacción de la contabilidad de la deuda, ya tenemos un nuevo conjunto con unas nuevas características que vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, ya nosotros modificamos lo que es la recta numérica, la recta real, y aquí vemos cómo tenemos los números que son enteros negativos. En esta recta numérica nosotros tenemos una especie de una visualización, así, o sea, podemos visualizar a simple vista todo lo que es el esquema de los números enteros.
fíjense que los números enteros, a diferencia de los números naturales, no tiene un primer elemento. Y a cada número entero le antecede otro elemento, que son dos propiedades que poseen el conjunto de los números enteros que no tenían los números naturales. Bien, entonces, un aspecto importante dentro de la teoría del conjunto que debemos manejar es la siguiente, y es que el conjunto de los números naturales absorbe o arropa todo lo que es el conjunto de los números, perdón, el conjunto de los números enteros, arropa todo lo que es el conjunto de los números naturales. Todas las propiedades del conjunto de los números naturales la tienen los enteros. Ahora, no todas las propiedades de los enteros la tienen los naturales. Y a eso en matemáticas nosotros le llamamos que los números naturales son un subconjunto del conjunto de los números enteros. Fíjense aquí cómo nosotros estamos haciendo un esquema de cómo todo el universo de los naturales cabe dentro del universo de los enteros. Por ejemplo, el número -6 es entero, pero no es natural. Ahora, el número 4000, todos los números que son naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales. Nosotros tenemos el número 400, no es natural y también pertenece, está dentro del universo de los enteros. ¿Me doy a entender? De manera que, de esta forma, la notación matemática que nosotros utilizamos para expresar esta realidad que nosotros estamos esquematizando es la siguiente. Nosotros decimos que n es un subconjunto de z. Este símbolo significa subconjunto. La dirección que tiene ese símbolo es una dirección semejante al de menor que. Y esta tiene la misma dirección que el mayor que, el superconjunto. Es una forma mnemotécnica para nosotros memorizar esa nomenclatura, esa simbología, ¿no? Utilizando el mismo criterio de mayor que y menor que. El subconjunto es menor que, el superconjunto es semejante al mayor que. Entonces, fíjense también, aquí el conjunto Z es un superconjunto del conjunto N, que es otra forma de visualizar la notación en la teoría del conjunto. ¿Me doy a entender? Aquí vemos que Z, como lo engloba todo, es un superconjunto. N, como pertenece a Z, es un subconjunto. Es como decir, el estado de Nueva York es N y Z vendría siendo los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que hay más estados que no es el estado de Nueva York. Ahora, todas las calles del estado de Nueva York le pertenecen a los Estados Unidos, pero no todas las calles de los Estados Unidos le pertenecen a Nueva York. Están en Nueva York. Una forma práctica de nosotros visualizar el esquema, o de nosotros tener la abstracción de lo que significa el superconjunto y el subconjunto. Bien, entonces, vamos a ver las propiedades y características del conjunto de los números enteros. La primera propiedad que tiene el conjunto de los números enteros, al igual que los números naturales, es que son ordenables. El color azul indica, me parece que el color azul indica que la propiedad que yo estoy hablando la tienen los enteros y también los naturales. A cada número entero le sigue otro número entero, que también es una propiedad de los naturales. Entre dos enteros consecutivos existe una cantidad finita de números enteros. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que si nosotros tenemos una recta numérica y tenemos aquí el -2, tenemos -1, tenemos 0, aquí nosotros tenemos que entre -1 y 2.
Entre -1 y 2 solamente tenemos dos números distintos. Eso significa que entre dos números enteros consecutivos hay una cantidad finita porque podemos contabilizar la cantidad que hay entre dos números enteros. Los números enteros no tienen la propiedad de la densidad que tiene el conjunto de números racionales que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Me doy a entender? Entonces, otro aspecto importante que tiene ese párrafo que nosotros estamos analizando es que entre el 1 y el 0 no existe otro número entero. Eso significa que el 0.0 no es entero. El 0.0 no es entero. El 0.2 no es entero. Ninguno de esos números decimales son enteros. Aquí sí tenemos el 2 que se repite de manera infinita, ¿no? Y todo eso tenemos que tenerlo en consideración porque no, para nosotros poder determinar que no existe la propiedad de la densidad en el conjunto de los números enteros, incluso 0.0 no es un número entero. ¿Me doy a entender? Entonces seguimos. A cada número entero le antecede otro número entero. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en este caso? Que ese color rojo indica que esa propiedad no le pertenece al conjunto de los números naturales porque a los números naturales no le antecede otro número después del 1. O sea, a partir del 1 no le antecede otro número natural, pero sí el 0 es un número entero. ¿Me doy a entender? No tienen un último elemento ni tienen un primer elemento. Entonces aquí hacemos la corrección de que no tienen un último elemento. La parte de no tienen un último elemento es una propiedad del natural. Pero la parte de que no tienen un primer elemento es una propiedad que tienen los números enteros que no tienen los números naturales. Seguimos. Operaciones internas dentro del conjunto de los enteros. Importante. La adición es interna, al igual que la de los números naturales. La sustracción también es interna. Aquí la sustracción no es interna dentro del conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos 4 menos 6, me daba un número que no era natural. Menos 2 no pertenece al campo de los números naturales. ¿Me doy a entender? Pero si nosotros decimos 4 menos 2 igual a menos 4 menos 6 igual a menos 2, sí pertenece el menos 2 al conjunto de los números enteros. La condición necesaria que tenemos que tener es que los dos elementos que yo escoja sean enteros, porque si yo digo 4.2, si yo digo 4.2 más 6, me da un número que no es entero, me da 6.2, pero ¿por qué? Porque yo introdujo un elemento que no pertenece. Este no pertenece al elemento. Para nosotros comprobar para nosotros comprobar que una operación es interna dentro de un conjunto, tenemos que tomar dos elementos del conjunto y cuando lo operamos, siempre nos dará otro elemento dentro del conjunto en cuestión. La multiplicación es interna también. La multiplicación es interna dentro del conjunto de los números naturales enteros. Si yo multiplico menos 2 por 6, utilizamos la ley de signos que vamos a ver más adelante, multiplicando menos por más, me va a dar negativo, y 6 por 12 es igual a 12. ¿Qué pasa? Que menos 12 pertenece al conjunto de los números enteros, siempre que tomemos 2. Aquí yo estoy haciendo un simple ejemplo, pero para todo número natural, para todo número entero,
que nosotros seleccionemos, cuando apliquemos la multiplicación, siempre nos va a dar un elemento que pertenece al conjunto. Si multiplico menos 6 por menos 2, aquí vamos a tener menos 2. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Ahí está la ley de signos para los signos, la ley de signos para la multiplicación. Ojo que la ley de signos para la multiplicación es muy distinta que la ley de signos para la suma y la resta. ¿Cuáles son operaciones no internas dentro del conjunto? Bueno, la radicación, obviamente. La radicación no es interna ni siquiera en los números reales. Porque cuando nosotros tenemos la raíz de menos 2, me va a dar un número imaginario. Un número que no pertenece al campo de los reales ni siquiera. Otra operación que es interna, que no es interna. Miren este caso, qué importante. La potenciación es interna. La potenciación es interna en los naturales. Es interna en los naturales. ¿Por qué? Porque si yo tengo 8 elevado a la 2 o cualquiera dos elementos, siempre me va a dar otro número que es natural. Ahora bien, no es interna dentro de los enteros. ¿Por qué? Porque imagínense ese caso. Imaginen este caso. Tenemos 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 equivale a ser expresado de la siguiente manera. 1 sobre 10 a la 2. Por ejemplo, 10 a la 2, si fueran dos naturales, 10 a la 2 me va a dar 100. Ahora, 10 a la menos 2 es igual a 10 elevado a la 2, aquí utilizando un principio de la teoría de los exponentes, que establece que cuando yo tengo un número elevado a un entero negativo, se expresa el recíproco con la condición de que se le cambie el signo a esa base, al exponente de esa base. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando lo tengo de esta forma, esto equivale a decir 1 sobre 100. Y 1 sobre 100 es un número racional y no pertenece al campo dentro de los números enteros, porque 1 sobre 100 viene siendo 0.001. Y ahí es que viene el principio. Este principio que nosotros acabamos de establecer explica el procedimiento que nosotros vemos en asignaturas como la física, por ejemplo, que 10 a la menos 2 es igual a 0.01. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir adquiriendo todos los principios. Este principio lo vamos a ver más adelante, señor. La teoría de los exponentes, cuando estamos trabajando la parte ya de los exponentes. Y ya por último, la división no es interna dentro del conjunto de los números enteros, obviamente. Ojo, que si nosotros dividimos 10 entre 2, aunque nos dé un número entero, lo vamos a poner menos 10 entre 2, aunque nos dé un número entero que es menos 5, eso no quiere decir que sea interna. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el caso 10 sobre 3, ya con este caso excluye la división. ¿Por qué? Porque eso me va a dar 3.33. Me va a dar 3.3 que se repite de manera infinita. Esos números que se repiten de manera periódica, puramente, se representan con se le pone esta raya encima para representar de que ese 3 se va a repetir de manera indefinida. Vamos a ver más adelante que no es lo mismo 3.3. No es lo mismo decir 3.3 que decir 3.3 con la raya arriba. No son los mismos números racionales, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hasta aquí
Hemos visto la primera parte de esta cátedra. Esta cátedra tendrá una segunda parte que vamos a ver más adelante. En esta entrega vamos a trabajar ahora lo relacionado a la aplicación del conjunto de los números enteros en la matemática. Vamos a ver ciertas propiedades. Vamos a ver propiedades numéricas del conjunto de números que tenemos disponibles hasta el momento, los enteros y los naturales. Vamos a ver qué significa el elemento neutro. El elemento neutro es aquel que resulta de la operación de dos elementos opuestos. Para el elemento neutro tenemos dos puntos de vista. El primero es ver que el punto de vista de opuestos y el segundo es ver como operaciones opuestas. Vamos a ver. ¿Qué yo quiero dejar dicho con esto? Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, el opuesto aditivo o el simétrico, ¿qué sucede en este caso? Que dos números son opuestos cuando yo al operarlo obtengo el elemento neutro de la operación. El elemento neutro de la suma es el cero. Bien, el elemento neutro de la adición. Aquí vemos que menos 6 se le llama simétrico. Al opuesto aditivo se le llama simétrico porque el menos 6 tiene la misma distancia desde 0 a menos 6, la distancia que hay desde 0 a 6. Entonces, por eso, como tienen una simetría donde el eje de simetría es el 0, al opuesto aditivo se le llama simétrico. Vamos a ver cuál es el elemento. Vamos a ver, aquí tenemos el elemento y con su opuesto. 6 menos 6 es igual a 0. Menos un medio, su opuesto es un medio. El opuesto de menos A es A. El opuesto de 4 tercios es menos 4 tercios. Espero que ustedes no confundan lo que es el opuesto aditivo con el opuesto multiplicativo. Al opuesto multiplicativo también se le llama recíproco, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros podemos aplicar? ¿Cómo nosotros podemos aplicar este criterio de neutralización? ¿Para qué nosotros debemos, para qué se utiliza el criterio de elemento neutro y el opuesto aditivo? Vamos a ver. En una ecuación, si nosotros tenemos, mira eso, no elaboré bien la diapositiva. En una ecuación, si nosotros tenemos x menos 6 es igual a 3, nosotros tenemos que saber el valor de x. ¿Qué se hace en este caso? Para yo neutralizar el 6, le tengo que operar. En primer lugar, se están sumando x más menos 6. Para yo eliminar el menos 6, tengo que sumarle un 6 positivo, porque como yo tengo menos 6, el opuesto aditivo es más 6. Entonces, menos 6 más 6 me va a dar 0. Como una ecuación es una igualdad, si yo sumo 6 de este lado, debo sumar 6 de este lado también para que la ecuación subsista. Aquí yo digo 6 más, como una ecuación es una igualdad, yo sumo 6 para neutralizar. Y para que la igualdad subsista, debemos sumar 6 de este lado. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que se hizo en este proceso. Ahora, ¿qué sucede? Que este 6, como se va a sumar y se va a operar, me va a dar que eso es igual a 0. Me quedaría que x es igual a 12 más 6. Sería 13 más 6, ¿verdad? Sería 13 más 6. Bien, entonces tenemos 13 más 6.
Fíjense que el 6 que estaba en las escuelas dominicanas se usa una mnemotecnia con los estudiantes. ¿Cómo se despeja x menos 6 más 13? Ese 6 que está negativo pasa para el otro lado positivo. Pero a mí no me gusta explicarlo de esa forma. Nosotros tenemos que explicarlo con el concepto de lo que es una ecuación y lo que es una igualdad. Como una ecuación es una igualdad, si yo resto el elemento neutro aquí, le tengo que, si yo sumo un elemento aquí, lo tengo que sumar de este lado también, para que la igualdad subsista, porque una igualdad, una ecuación es una igualdad. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí se mantiene el equilibrio. Tenemos que x es igual a 13 más 6. Para eso se utiliza el elemento neutro. El neutro y el opuesto aditivo, el simétrico, en combinación con el criterio de elemento neutro, se utilizan para el despeje de las ecuaciones. Seguimos con propiedades numéricas de la multiplicación. En este caso, el 0 es un elemento absorbente. Si una multiplicación está contaminada por el 0, su resultado será 0. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí todo me da 0, pero si lo multiplicamos sin el 0, me da 1080. El 0 absorbe todo. No importa dónde está el 0, no importa la cantidad de números, si hay un número, si hay un 0 dentro de la multiplicación, lo absorbe todo, que es importante tener el criterio de lo que es elemento neutro y lo que es el 0. El elemento neutro es porque no me altera la multiplicación. Miren el caso del elemento neutro en la multiplicación aquí. El 1 es el resultado de multiplicar los opuestos. Por tanto, el 1 es el elemento neutro. En la multiplicación, el 1 es el elemento neutro. En la adición es el 0 el elemento neutro. Vamos ahora a ver una aplicación de lo que es elemento neutro dentro del despeje de ecuaciones. Vamos a ver la aplicación. Perdón. Ahora vamos a ver lo que es el opuesto multiplicativo. El opuesto multiplicativo o recíproco, nosotros lo obtenemos al operar dos. Es el número que al operar con otro me da el elemento neutro. Si yo tengo 6, su opuesto multiplicativo es igual a un sexto, porque cuando yo multiplico 6 por un sexto me va a dar 1. Vamos a verlo. Si yo tengo 6 y lo multiplico por un sexto, ¿qué sucede en este caso? Recuerden que la multiplicación de fracciones tenemos que tomar en cuenta que el 6 tiene debajo un 1 que no es necesario marcar. Cuando lo multiplicamos por un sexto, me va a quedar de esta forma. Entonces, la multiplicación de fracciones establece que multiplicamos numerador con numerador y obtenemos el numerador, y denominador con denominador nos da como resultado el otro denominador. De manera que 6 por 1 es igual a 6 y 1 por 6 es igual a 6. Aquí nosotros podemos ver una propiedad que la vamos a ver más adelante, que es la propiedad de la como la conmutatividad que tiene la multiplicación. Esa propiedad de conmutatividad establece que el orden en que yo opero los factores no altera el producto. 6 entre 6 me va a dar el elemento neutro de la multiplicación. Eso significa que el elemento neutro de 6 es igual a un sexto, porque cuando lo operamos me da el elemento neutro. El opuesto multiplicativo de menos un medio tiene que ser menos 2, porque multiplicando me da 1. Ojo que tienen que tener siempre el mismo signo en el opuesto multiplicativo. Menos un medio, si yo lo multiplico por 2 positivo, el 2 positivo no es el opuesto multiplicativo o recíproco. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico, me va a dar menos 1. Eso me va a dar menos 1.
¿Quién es que tiene que ser el opuesto multiplicativo? Nosotros multiplicamos el número, consumimos signo. Y ahí sí tendríamos como resultado más 1. El opuesto multiplicativo de menos a es igual a menos 1 sobre a, y ahí obtenemos 1. Y el de 4 tercios es igual a 3 cuartos. Fíjense la diferencia extraordinaria que existe entre entre el opuesto multiplicativo y el simétrico. Espero que ustedes puedan reflexionar y esto se le quede grabado en sus mentes para toda la vida. Aquí en esta nota, que estará disponible para los que tienen el privilegio de ser mis alumnos, la tendrán ahí en su documento, que yo lo voy a cargar en la PC y le voy a cargar en la plataforma de Moodle. Aquí vamos a aplicar el criterio de opuesto multiplicativo al despeje de ecuaciones, también se aplica. Aplicación del criterio. La neutralización la utilizamos en la solución de una ecuación. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo x sobre 6 igual a 4, ¿cómo yo puedo obtener el valor de x? Bueno, tenemos que tomar en cuenta primero que x sobre 6 es lo mismo que decir 1 sobre 6 multiplicado por x. De manera que la parte numérica es un sexto. El opuesto multiplicativo de un sexto es 6 sobre 1. Ahora, el 1 no es necesario marcarlo. De manera que el opuesto multiplicativo de un sexto es 6. Ahora bien, cuando nosotros operamos y multiplicamos por 6, este lado de la igualdad, vamos a hacerlo aquí. Cuando yo multiplico 6 por x sobre 6, eso me va a dar lo siguiente. 6 por x sobre 6. 1 por 6 es igual a 6. 1 por 6x es igual a 6x. Y 6 multiplicado por el 1 que tenemos aquí debajo, que no es necesario marcar, me va a dar 6. 6 entre 6 me da el elemento neutro. Y ya el elemento neutro, como no es necesario marcar los elementos neutros en el resultado, es como que si ya nosotros hubiésemos desaparecido ese 6 que me estaba contaminando la x. Como una ecuación es una igualdad, si yo multiplico por 6 este lado de la ecuación, tengo que multiplicar por 6 este otro lado de la ecuación. Entonces tenemos que nos queda de esta forma. Se neutraliza un sexto cuando yo multiplico por 6. Y me queda la multiplicación, me queda el elemento neutro. Los resultados del neutro ya, como no es necesario marcarlo, como que si hubiese desaparecido el 6. Y me queda que x es igual a 4 por 6. X es igual a 24. Si te gustó el vídeo, compártelo, dale like, dale a la campanita para que te enteres, para que seas el primero en enterarte de todo lo que yo publico. En matemática, en nuestro canal de variedades, en nuestro contenido de aprendizaje de la lengua inglesa. Todos esos elementos que yo le estoy le estoy brindando en mi canal, se lo hago con mucho amor, se lo hago con la intención de, primero, brindar todo mi conocimiento a la sociedad. Segundo, obtener o que mi canal tenga un crecimiento, el canal de YouTube. Cuando usted se convierte en youtuber, entonces usted hace conciencia de lo importante que son los likes, que son las suscripciones, prender la campanita, compartir el contenido con todos sus contactos. Todo eso nos ayuda a crecer muchísimo. Dios les bendiga.